Buenas noches, bienvenidos a Foro 101. En esta ocasión nos acompaña el pintor hiperrealista Hermilo Espinosa. Aquí tenemos el gusto de recibir aquí desde la hermana República de Yucatán. Voy a presentarlo brevemente. Hermilo Espinosa nació en la ciudad de Mérida en 1983. Pinta desde los 12 años y aunque su abuelo es un reconocido pintor yucateco, no empezó a tomar clases con él hasta los 16. Ha participado en exposiciones en diversas partes de México, así como en Cuba, Estados Unidos, España, Portugal, Francia y Canadá. Ha obtenido las becas de jóvenes creadores del FONCA y PECDA, el Premio Estatal de la Juventud de Yucatán y la Bienal Nacional del mismo estado. Hermilo, muchas gracias por estar aquí y pues bienvenido a Foro 101. Muchísimas gracias, son honradísimo de estar contigo, Manuel. Oye, pues cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo inicia todo esto? Bueno, tu abuelo, un pintorzazo y conocidísimo en el estado de Yucatán, bueno, a nivel nacional, conocido. Y bueno, en realidad tú hasta los 16 años, o sea, cómo estuvo ese acercamiento o cómo estuvo ese gusto por la pintura? No, pero fíjate, a los 16 años empecé a tomar clases con él, pero yo ya Ok, pintaba desde los 12. Bueno, realmente digo, todos de niños, yo creo que te pasó a ti, le pasa a todo el mundo que nos escucha, tenemos gusto por dibujar. sí, claro. Y a mí ese gusto, pues era el de cualquier niño, quizá un poquito más de lo normal, pero era un niño que dibujaba, siempre un niño que le gustaba dibujar. Estaba en la escuela y los maestros siempre me andaban regañando porque estaba yo dibujando. Tengo una situación medio extraña que nadie me la cree, pero es muy real, que cuando yo estoy tratando de escuchar a alguien o prestando atención a algo, me concentro mejor en lo que estoy escuchando si estoy garabateando cosas. No lo sé, no sé por qué pasa así, pero es muy marcado en mí. Entonces yo siempre en la escuela estaba garabateando mientras escuchaba a los maestros y con toda razón pensaban que yo no les estaba haciendo caso. Y eso me metió en un chorro de problemas, pero no, realmente para mí era la forma más clara de escuchar y de prestar atención. Entonces, teníamos una familia muy unida, muy bonita aquí en Mérida, y mi abuelo, pintor de toda la vida, era el centro de esa familia. Entonces, resulta ser que la escuela a la que íbamos estaba al ladito de la casa de mi abuelo, para hacía 50 metros. Salíamos de la escuela y nos íbamos todos allá, ahí los primos, nosotros, nos reuníamos, comíamos ahí todos los días, y esa casa, que era una casa grande, que mi abuelo se construyó con un estudio y muy bonita, tenía muchísima obra de arte. Entonces estaba llena de cuadros por todos lados, no cabían. Y en el segundo piso de la casa estaba su taller, su estudio, donde teníamos terminantemente prohibido subir. Pues yo, como todo niño que disfrutaba dibujar, también estaba desde muy pequeño en contacto con los cuadros que había en la casa, siempre. Y me gustaba inventar mis historias, me gustaba verlos, de repente había, siempre fue mi abuelo muy figurativo, había que estos personajes acá y que este escenario donde hay una mujer que está en cierta posición, bueno, yo me hacía mis historias, escuchando, imaginando qué pasaba allá, desde muy chico. Y yo pintaba, yo de repente cuando ya empecé a crecer un poquito más y vieron que me gustaba mucho eso del dibujo, mi abuelo empezó a darme chance de subir y no me daba clases, solo me dejaba estar allá, pero para mí eso fue un gran aprendizaje porque yo veía lo que él hacía, veía qué tipo de aceite usaba, veía cómo manejaba los óleos, cómo los colocaba en la paleta, qué pinceles manejaba, cómo se aproximaba a las distancias con el cuadro, cosas como qué tanto te acercas o te alejas de la pintura, esas cositas desde muy pequeño las fui absorbiendo, que son parte de la técnica de pintar. Y aunque mi abuelo propiamente, te digo, no me dio clases hasta mucho tiempo después, yo las asimilaba y pintaba por mi cuenta. De repente me conseguían ahí un lienzo que sobraba de mi abuelo, que ya no lo iba a usar. Bueno, pues lo agarraba yo, tenía unos cuantos óleos y me ponía a trabajar, o sea, eso era la cosa. Yo lo hacía como, obviamente, como un hobby, como cualquier niño, pero ya con cierta idea, porque yo veía lo que hacía mi abuelo. Entonces, así empecé y eso, que realmente no me duró muchísimo tiempo, porque a los 13 años, más o menos, poquitos de los 3 años, falleció mi mamá de forma trágica. Que no te cuento para no entristecer a quienes nos escuchan, pero fue una situación terrible.
Entonces bueno, mi mamá era hija de mi abuelo, entonces era la conexión con la familia materna y bueno, se vinieron una serie de cosas que derivaron en una situación muy complicada para toda la familia. No, mi papá, que se quedó viudo con 2 hijos, conmigo y con un hermano menor que tengo, que tenía en ese momento, solo tenía uno, ahora tengo 2, él decidió que era mejor salirnos de Mérida porque encontró otra pareja y para poder amalgamar la familia, era mejor que estuviéramos fuera de Mérida. Entonces nos fuimos a vivir a Puebla. Y eso fue muy significativo porque se me rompió toda la zona de confort. O sea, yo vivía en una familia, te digo, muy amorosa. Y de repente estábamos en esta situación en la que estaba yo recién perdiendo a mi mamá en una ciudad que no conocía, donde no conocía a nadie, donde el acento era totalmente distinto. Yo tenía muy marcado el acento yucateco como Toño yucateco. El idioma prácticamente era distinto porque no lo sabía yo, pero la mitad de las palabras que yo usaba en ese momento eran en maya y en Puebla nadie las conocía. Entonces de repente yo decía, oye, que sí, que tu tuch, que sí, que mi chico, que pásame el tajador. Y no me entendía ni nada más era bullying, pero bueno, era normal, estábamos empezando la secundaria. Entonces, esa situación a mí me hizo muy retraído. Y como además había perdido contacto con mis primos, con mi abuelo y con todo, pues sí me sentía yo en una situación de que no quería conocer a nadie, no quería hablar con nadie, estaba yo encerradísimo. Y el dibujo y lo poco que yo sabía de pintura resultó ser mi salvación porque pues ante la incapacidad o la falta de interés de contactar con el mundo, me podía encerrar a dibujar y a pintar. Y además resulta ser que antes de que todo esto pasara y antes de venirnos para acá, yo había conocido una niña en la secundaria que me había encantado, yo estaba enamoradísimo de ella. Dice, esta mujer va a ser la mujer de mi vida, como suele pasarnos a esa edad. Entonces yo le mandaba de repente dibujitos o pinturas por mensajería, por correo, que en ese tiempo tardaban meses en llegar, pero bueno, era para mí una forma de estar conectado con ella. Entonces, como que a través de dibujar y de pintar, podía yo mantenerme con un cierto hilo conectado a un mundo que yo idealizaba, que era mi pasado, donde me sentía bien y podía salirme un poco de la realidad que vivía en el momento, que donde no me sentía nada bien. Entonces, se hizo para mí una fuente de catarsis, una fuente de escape, y creo que fue también determinante en mi desarrollo como adolescente. Y resultó ser que poco a poco fue justamente la capacidad que tenía yo para pintar lo que me sirvió como llave de acceso a empezar a socializar, porque aunque yo era muy callado, muy retraído, muy inseguro a raíz de todo lo que pasó, de repente me decían, oye, alguna tarea que nos ponían en la escuela que había que hacer un dibujo y me quedaba a mí pues más o menos decente. Oye, me gusta cómo te quedó, oye, qué padre, oye. Entonces, como que eso fue un poquito de mi medio de interacción y a raíz de eso, pues empecé a soltarme tantito y a tener ya amistades que ahorita hasta la fecha, ahorita conservo, son entrañables, pero me costó mucho trabajo empezar a hacerlas y fue la pintura la llave de acceso. Y te digo entonces, esta situación en Puebla duró un tiempo, pero no funcionó, no funcionó, el matrimonio de mi papá no funcionó, la situación era insostenible y al final, después de un tiempo, te digo, a los 16 años me tocó regresar a Mérida y entonces cuando yo ya tenía este tiempo trabajando, ya tenía cierta experiencia autodidacta realmente, fue que mi abuelo me dijo, pues ven para acá, vamos a aprender ahora sí en serio. Y entré con él y entré también al Centro Estatal de Bellas Artes aquí en Yucatán y me puse a estudiar, a practicar muchísimo y ahí sí fue un desarrollo mucho más rápido, ¿no? Entonces ahí ya me empecé a sentir como no solamente el nieto de mi abuelo, el pintor, sino como su alumno, su discípulo, y aparte un discípulo ciertamente con privilegios, porque estaba yo todo el día metido ahí. Él daba clases, pero eran clases de 2 horas en la tarde. Yo estaba todo el día ahí metido, entonces pues sí era mucho más rápido lo que podía yo absorber. Y además de que con él siempre me llevé muy bien, me llevo muy bien a la fecha, así que era muy fácil. Y pues bueno, ahí empecé ahora sí a estudiar pintura, a practicar pintura, a conocer los detalles de la técnica. Mi abuelo es una persona muy técnica. Él estudió en Europa muchos años, entonces traía una escuela muy a la antigua, digamos, de cómo se manejan los materiales de forma correcta. Y eso lo fui yo absorbiendo. Ok. Y Oye, bueno, va. ahorita que dices, muy técnico.
Sí, No vemos nada de tu obra. Vamos a empezar ahorita a ver tu obra. Pero empecemos desde el inicio. va. En este asunto muy técnico. Tú preparas tus telas, tú armas todo el lienzo. Vaya, no te digo el bastidor, a lo mejor tienes quien te haga el bastidor, pero vaya, la tela la preparas tú o tienes alguien que te la prepare. Correcto. Yo hasta hace un tiempo la hacía todo menos como tú dices, el bastidor. El bastidor sí no, porque mis habilidades carpintería son Claro. terribles. ¿No? Me lastimé los dedos varias veces intentando hacer, pero no. Pero sí las telas las hacía yo. Las hacía yo, las preparaba yo junto con mi abuelo. De hecho, yo hacía las de él. Fue igual una forma de la que empecé a más o menos a trabajar ahí. Ajá. Y entonces esto se mantuvo durante un tiempo hasta que ahorita, bueno, ahora hace unos años, tengo quien las hace. O sea, es más fácil para mí ya ahorita encargarlo, está obviamente hecha de la manera que me funciona, pero sí lleva mucho tiempo, ¿no? Hacer la tela lleva mucho tiempo, preparar, tesarla que quede bien, lleva un rato, Ok. y yo prefiero invertir ese tiempo en pintar, pintar, que también estoy apenas así con el tiempo encima, pero sí, desde esa parte, desde el conocimiento de la técnica para tesar la tela, para prepararla, para tener una superficie suficientemente acorde a uno, que no hay una superficie que sea mejor que otra, más bien cada quien se adapta a lo que mejor le queda, pero bueno, hay que pensar también en que la obra está hecha intentando que dure, al menos en mi caso, no se Claro, plantea claro. una obra efímera, se Claro, plantea y que en sea ese una obra sentido, o que pueda sea, durar. en ese sentido aprendiste a preparar, o sea, tu abuelo te enseñó a preparar una tela precisamente por eso, ¿no? Correcto, correcto. Aunque mi abuelo lo agarré medio cansadón ya, porque te estoy diciendo, cuando yo empecé a pintar con él, él tendría que, ahorita tiene 96 años, para eso digamos que quitamos unos 20 años para atrás, tenía Ajá. 76, ya también tenía sus mañas, entonces no creas que, igual encargaba algunas telas y aún así sí me metió al proceso desde el inicio. Entonces no te voy a decir que todas las hacía yo, pero sí, sí me hacía bastante, sí me ponía a chambear allá. Y luego él fue también con la edad, pues obviamente uno va perdiendo ciertas capacidades, entonces se apoyaba más y más en mí. De todas maneras, tampoco me duró mucho, porque te digo, esto fue a los 16 y a los 18 y tantito, ya me estaba yo mudando otra vez, me fui a Guadalajara. En Ah, ok. Guadalajara, ya terminando la prepa, Ok. me tocó ahora sí decidir qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Yo ya tenía mucha experiencia, digamos, para mi edad, tenía mucha experiencia con el tema de la pintura, pero nunca había pensado que la pintura fuera a ser totalmente mi profesión, hasta que ya me enfrenté como todo joven a la situación de, oye, pues tienes que vivir de algo, porque además la situación económica no era el de la mejor, entonces hay que ganar dinero, pues, y eso no está tan fácil, entonces con la pintura, ¿qué vamos a hacer? Y yo dije, bueno, cometí el error, la verdad, ahora con el tiempo ya ves que fue un error, pero bueno, en el momento no lo ves así. De pensar, como me imagino que mucha gente le pasa, porque he recibido mensajes de mucha gente que me dice, estoy pensando hacer esto, y es lo mismo que yo hice, que estudiar diseño gráfico me permitía aprender los fundamentos que necesitaba yo para perfeccionar la parte pictórica, y además me abría un universo diferente en el que yo podía tener un tipo de ingreso que no dependiera solamente de mi Error. desarrollo como artista. Error. Error terrible, Sí. porque te digo, duré en la universidad a la que entré 4 meses. O sea, ni creo Ok. que ni terminé el primer cuatrimestre, que era por cuatrimestres. La única materia que me gustaba de todo el primer cuatrimestre era la optativa que tomé de pintura libre, pintura artística. No Ya. podía yo, cuando me ponían de repente a dibujar algo y luego tener que cuadricular al lado y copiarlo igualito y que además tuviera ciertas características que lo hicieran fácilmente digerible por el espectador en el aspecto publicitario y así, nada, me sentí, o sea, terrible, era como, sentía que estaba tirando a la basura lo que yo quería y podía hacer, y al final tenía yo una novia en ese momento en la misma carrera conmigo, y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a salir, yo no aguanto esto no, lo intenté, pero esto no es lo mío. Hablé con una maestra de esa universidad, no me acuerdo de su nombre, la verdad, tristemente, pero ella me dijo ciertamente, mira, ¿sabes cuántos alumnos egresan cada año de diseño gráfico? En esta universidad, tantos, muchísimos. Y hay otras 10 universidades donde ingresan la misma cantidad. Vas a tener una competencia terrible, terrible, complejísima. Si de todas maneras vas a competir, vas a estar en un mercado difícil.
y vas a tener que luchar y luchar y luchar para poder tener un nivel de vida, pues ¿por qué no mejor te avientas a la apuesta de lo que más te gusta? Pues sí, tiene todo el sentido. O sea, yo ya, si voy a competir contra un montón de gente, mejor competir en algo que me gusta y que ya tenía Claro. experiencia y que ya sabía hacer, más o menos. Y pues dije, vamos, yo para cuando entré a la Universidad de Diseño Gráfico, en la primera semana presenté mi primer individual. Mi primer individual fue en un centro cultural en Guadalajara. Entonces, no tenía ni idea de cómo se utilizaba una regla T, un estilógrafo, cosas que hacíamos en diseño gráfico, pero ya había presentado un individual como pintor. Entonces dije, bueno, va, o sea, esto es lo mío, vamos a arriesgarnos. Si mi abuelo pudo, yo creo poder. Y entonces me cambié a la Universidad de Guadalajara, donde estudié la carrera en artes visuales, con Ok. orientación en pintura. Y esa fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Me encantó la carrera, la gente que conocí ahí, el ambiente además en el centro de Guadalajara, que Y es terminaste precioso. ahí la carrera. La terminé allá, aunque tarde, pero la terminé allá. Ahorita te cuento por qué tarde. Pero era un ambiente padrísimo, porque era un montón de cafés, galerías, y eran muchos colegas queriendo empezar, buscando dónde exponer, buscando hacer la obra. Vamos a, oye, tal café, galería va a tener unas paredes libres, vamos a buscarla allá, haciendo proyectos, viendo lo que otros colegas hacían, los maestros. Añoro esa etapa de la universidad. Oye, a ver, hagamos una pausa ahí, Hermilo, porque, Va, bueno, ya estás en la escuela, ya pasaste por un proceso, ya has tenido de alguna manera también una iniciación o una pequeña escuela, una gran escuela con tu abuelo. Yo diría una gran escuela. sí, sí, sin Afortunado, duda. afortunado, muy afortunado. Y entonces estás ahí ya en estos primeros años, en este primer año en la Universidad de Guadalajara. Y, ok, Correcto. la pintura, tienes el óleo, tienes el pincel, el aceite, el lienzo, el tema y el estilo. O sea, desde un inicio empezaste a tener, dijiste, ok, lo mío es primero el realismo, seguramente. Seguramente antes que hacer las cosas que haces, primero así como yo me voy por este camino. ¿Cómo fue encontrar este lenguaje? Pues sí, sí deriva un poco de mi abuelo, porque él, te digo, es un pintor que durante la mayor parte de su tiempo se conoció como retratista Sí, y su obra más libre también tenía siempre mucha figuración. Entonces yo así aprendí y siempre encontré un gusto tremendo por eso. Y nunca hubo conflicto para mí porque los pintores que más me gustaron siempre, siempre eran muy figurativos, muy realistas, hiperrealistas, etcétera, pero siempre había una tendencia hacia el trazo, hacia el detalle, hacia la expresión fuerte. Para mí, bueno, te diré, a mí me gusta mucho, pero muchísimo, la parte emocional de la pintura. La parte técnica para mí es una parte importante, pero para mí siempre es un aspecto secundario. Entonces, desde el inicio, los artistas que más me gustaban era por el aspecto emocional que generaban en mí, no por el aspecto técnico que tuvieran desarrolladísimo. Entonces, de hecho, hasta la fecha, los artistas que tienen un aspecto técnico muy desarrollado, pero que no me causan emoción, pues no hago clic con ellos. Pero desde el inicio sí, me gustaba mucho el arte figurativo, muy realista. Obviamente que yo no tenía la capacidad, es una capacidad que tarda uno en desarrollar claro. para hacer cosas tan detalladas. Sin embargo, mis primeras pinturas, las que ya no eran nada más un aspecto, un ejercicio académico, sino que buscaban tener un poquito de mí, o sea, ya empezar a presentar quién soy yo, a expresarme, a demostrar, tratar de encontrarme a mí mismo a través de la pintura, siempre buscaban el tema figurativo. Y en un primer momento eran unas pinturas un tanto oscuras. Había temas de sangre, había temas de unos claros oscuros muy dramáticos. Y eso era una respuesta a la situación que yo todavía cargaba, porque digo, te Claro. lo dije muy a la ligera, pero la situación emocional que yo viví desde los 12 años hasta muy bien entrada la adolescencia fue extremadamente dura. O sea, yo Claro. me enfermé físicamente, digo, había situaciones en las que yo literalmente, y esto no es para estarlo contando, pero literalmente orinaba sangre, de sangre, no entintado, o sea, sangre prácticamente, Sí. y eran situaciones estresantes todo el tiempo, entonces eso pues sí fue muy impactante para mí.
Entonces, eso se derivaba, o sea, salía en la pintura. Yo sin quererlo, sin hacerlo a propósito, terminaba siempre admirando y ejerciendo obras que tenían ese saborcito a dolor. Ujú. Y bueno, eso fue cambiando porque, bueno, yo pienso que la pintura ha ido cambiando junto conmigo, pero desfasada. Si yo estoy en una situación complicada, por muchos años mi pintura lo refleja. Y si yo estoy en una situación más cómoda, pasa un tiempo y luego la pintura lo empieza a reflejar. Ujú. Y luego cuando estoy en una situación de no saber bien dónde estoy, también la pintura lo refleja, pero tiempo atrás, no es inmediato. Tengo que voltear a ver hacia mi trayectoria en mis cuadros para entender cómo haya reaccionado mi biografía. Pero sí, o sea, te digo, desde el inicio mi pintura siempre tendió hacia lo figurativo. Y en el momento en que yo iniciaba la carrera en Guadalajara, te digo, yo ya tenía una exposición previa, muchas colectivas, siempre había sido el tema figurativo importante, pero pues como todo artista en sus inicios, no sabes bien por dónde. O sea, sabía que lo que me gustaba era figurativo y tenía referencias, pero tanto como que ya supiera yo cómo se veía mi pintura, pues no lo sabía. De hecho, hasta la fecha todavía no está muy claro. Pero sí fui tratando de absorber, de ver de todo lo que me gustaba. Y te influye el entorno, te influye el entorno. Yo tenía ahí colegas que para mí eran unos genios y que, digo, en el momento yo los veía así, a lo mejor no pasa la prueba del tiempo, pero para mí lo eran y me influenciaban mucho. Entonces, yo trataba de aceptar todo lo que me gustaba, de incorporarlo, de experimentar. En la carrera llevé todas las técnicas de artes visuales prácticamente. El óleo siempre fue mi favorita, pero pues estuve experimentando con otras. Y una que me encantó fue la acuarela y a la fecha es un tipo de relajo en la acuarela. Para mí es jugar, entonces como que me desestresa y ahí también salen cosas diferentes. Así que sí, fue una situación de ir poco a poco creciendo. Yo con el tiempo me he dado cuenta de que al menos en mi experiencia, no sé si le pasa a mis colegas igual, pero en mi experiencia no puedo forzar los brincos. Yo desde hace años que digo, bueno, tengo que desarrollar mi estilo propio y tengo que establecer un estilo propio y que mis cuadros sean muy reconocibles, que ese es un Hermilo Espinosa a la primera y que tenga un lenguaje muy fácil de identificar, pero también que sea muy útil para mí, muy importante. Bueno, lo puedes pensar, lo puedes intentar, lo puedes poner en papel, lo puedes programar, pero no funciona incorporarlo a la fuerza. Ujú. Se va creciendo, es como un árbol. No puedes esperar que de la noche a la mañana ya sea un árbol grande que dé frutos. O sea, va creciendo poco a poco. Es una carrera de resistencia, no es de velocidad. Entonces, los elementos que han sido importantes para mi carrera, para mi arte, que se van quedando con el tiempo, han llegado en su momento. Y se han quedado los que se han quedado y otros se han ido, pero es una situación que se da poco a poco y que va ganando terreno y que tú la vas asimilando. Entonces, como que hay un diálogo entre uno como autor y la obra misma que te va diciendo, esto me sirve, quieras tú lo que quieras tú, a mí esto me sirve y por aquí vamos. Entonces, Claro, así claro. vamos. Entonces, por allá. Oye, Hermilo, a ver, bueno, para los que nos estén viendo y para los que nos van a ver en algún momento, ahorita que no estén en vivo, efectivamente lo que tienen atrás de ustedes y lo que hemos estado pasando son pinturas. O sea, sí es pintura, no es fotografía, lo que estamos viendo es pintura. Y yo voy a una pregunta ahorita que tiene que ver técnicamente. Bueno, empezamos por el asunto del formato. Lo que veo en tus formatos son gran formatos. O sea, de entrada es gran formato lo que he estado viendo. Pero dime, ¿cómo eliges primero tus temas? Sobre todo es lo que vamos a poder ver aquí es figura humana. Y bueno, de alguna manera sí es muy, de repente como onírico el asunto. Los temas son muy oníricos. Pues mira, yo tengo la fortuna de que nunca dejé el placer de dibujar. O sea, a mí me encanta dibujar y lo hago en papel, lo hago en el teléfono, lo hago en donde encuentre. Y cuando dibujo, cuando uno dibuja algo así como un boceto, un Ajá. sketch, tiene una libertad tremenda y preciosa que no se tiene cuando estás frente al lienzo.
Cuando estás frente al lienzo, te metes un proyecto de un cuadro que te va a llevar 3, 4 meses, pueden cambiar tus estados de ánimo tremendamente durante esos 3 meses o lo que sea que te lleve el cuadro. Y tú aún así tienes ya un guión que seguir. Claro. O sea, estés enojado, estés feliz, estés lo que sea, el cuadro tiene que seguir lo que ya está marcado, lo que tienes. Siempre hay cambios, pero la idea general ya está predispuesta. En cambio, cuando estás dibujando, en el momento, estás tomando un cafecito, lo que sea, estás en el momento de que estás solo, sobre todo a mí me hacía mucho en las noches, pues dibujas algo que se termina en el momento. Y así es como salen muchos de mis cuadros. Porque cuando dibujas libre, no tienes que pensar en si se va a ver bien, si no se va a ver bien, si hay fotografías que puedan ayudarte a encontrar esto. No, tú haces el dibujo y el papel lo aguanta todo. Y cuando hay bocetos que me gustan, digo, bueno, ok, siguiente paso, entonces busco referencias fotográficas. Bueno, me refiero a que busco entre las mías, porque es muy importante eso. Yo sí uso fotografía como referencia, pero no hay un cuadro que yo haya hecho que sea idéntico a una fotografía. Y todas las fotografías que yo utilizo son mías. Las tomo yo, las hago yo. No hago en base a fotografías que encuentre en internet ni nada, porque yo no puedo controlar los aspectos que quiero controlar. Si yo ya tengo un boceto y algo que me late ahí, pues necesito que esto yo hacer la fotografía para que se ajuste a eso, no ajustarme yo a lo que pueda encontrar. Y entonces hago yo las fotografías entre modelos. Mis modelos generalmente son gente cercana a mí, porque son quienes tengo en el momento a la mano. Entonces, armo después ya bocetos en base a eso que hice, los temas que voy haciendo en el momento. El dibujo se convierte luego en bocetos que ya incorporan fotografías, y luego eso los voy modificando. Y cuando ya por fin, después de hacer esta serie de diseños, sobre diseños, tengo algo que me late, entonces ya lo puedo empezar a pasar al lienzo. Y una vez pasado al lienzo, siempre hay cambios, siempre, porque además a mí me gusta mucho hacer yo mis pinturas. Digo, porque hay muchos artistas que delegan partes de los cuadros, y no, en mi caso definitivamente es hacerla yo de inicio a fin, y muchas veces hay accidentes o situaciones que no controlo o que no preveo, que terminan modificando el lienzo, modificando el resultado final, y eso a mí me encanta, la verdad eso me encanta, porque nunca sé exactamente cómo va a terminar el cuadro. Y es, bueno, en un tema de hiperrealismo, esa franja de libertad es vital. Cuando haces un cuadro diferente, que lo inicias sin siquiera un boceto previo o un dibujo previo en el lienzo y vas a ver qué te va saliendo, pues es libertad, ¿no? Padrísima, y te diviertes un montón y juegas y todo. Pero en un cuadro hiperrealista o realista, a veces tienes tan marcado el guión que es difícil salirse. Pero yo lo comparo mucho con los directores de orquesta, que tienen una partitura muy clara, pero cada director le da su propio matiz. Entonces ahí pasa que yo puedo tener ya un boceto previo que hice yo además, y me puedo salir un poquito por allá. Entonces eso, siempre hay una libertad que me tengo que permitir, porque en el momento en que yo considere a la fotografía como mi ama y señora, como la jefa, como quien me determina qué hacer y qué no, ahí para mí, en mi particular punto de vista, yo estoy muerto como pintor, o sea, como artista, pues, porque pues lo que podría hacer ahí es repetir lo que ya está hecho y punto. Pero a mí eso en particular no me hace clic. No, ahí yo no me siento cómodo. Entonces mis temas, regresando a tu pregunta, nacen de lo que tengo acá, O sea, en el momento los dejo salir de forma muy espontánea a través de dibujos sin ninguna trascendencia, hasta que toman trascendencia. Y entonces digo, esto me late. Y luego también pasa que a veces estoy revisando, yo he tomado fotografías desde los 15 años que guardo todavía, y esas fotografías las reviso con cierta periodicidad. Entonces, de repente estoy checando fotografías que tomé hace 10 años y digo, oye, esta fotografía está interesante. Y terminé haciendo clic aquí adentro con algo que yo ya había como que empezado a procesar, pero que no encontraba la imagen que funcionara bien. Y digo, esto se arma. Y entonces en un momento tengo el cuadro ya listo en la cabeza. Y voy a lienzo. Luego también las etapas, ¿no? O sea, hay etapas en las que uno se centra más en lo directo, en lo muy naturalista.
Y hay etapas en las que uno le mete mucho más elementos que no están allá, elementos oníricos, elementos filosóficos, elementos poéticos, elementos que siempre para mí tienen un significado o tienen una emoción. Y o sea, por allá va la cosa. No te puedo explicar completamente cómo funciona mi proceso creativo porque yo mismo no lo sé y no me interesa saberlo al 100 porque yo creo que si le pongo una receta completa Claro, que yo determino que el proceso creativo claro, es así, así, así y así, sí, también me va a limitar en cuanto a la posibilidad. Yo prefiero que sea algo más emocional, más claro. intuitivo, Es más en eso, el un proceso momento. creativo, ¿no? No es un proceso Propiamente, o mecánico, sea, es un creo que proceso creativo. no hay creatividad sin la cuota de libertad Claro, que necesitas para poderlo disfrutar, divertirte, cometer errores, que ese es otro tema. Yo, como te decía, siempre me hice muy inseguro, o sea, bueno, me hice muy inseguro a raíz de la situación que viví o las situaciones, y creo que en parte el hecho de dar el brinco de un realismo figurativo con elementos oníricos y mucha sangre o mucho lo que sea, a un hiperrealismo se debe en buena parte a mi propia inseguridad. Porque pensaba yo, bueno, pues lo que yo hago no vale nada, no vale la pena. Si lo hago perfecto, pues ya no van a poder decir que no vale la pena. O sea, tengo que hacerlo perfecto para que sea claro, aceptado. claro. Grave error, pero así lo piensa uno de joven. Y ya después te vas dando cuenta de cómo piensa, cómo funciona tu proceso mental durante el crecimiento. Pero ajá, en buena parte creo que llegué al punto de quererme meter a hacer hasta el mínimo detalle para que no hubiera espacio al error. Ujú. Y luego, la verdad es que eso ya me vale un cacahuate, sinceramente, pero el gusto por el aspecto técnico, el detalle, el punto, el pelito, el poro, todo eso, me quedó y muy fuerte. A mí me encanta, tanto para No, hacerlo pues se como para nota en lo ver. que estamos viendo totalmente, ¿no? Sí, es que lo disfruto, la verdad que te digo, lo disfruto muchísimo. Para mí no me cuesta trabajo, me cuesta más trabajo si me pides hacer algo que no es eso, que Claro, no tienes nivel de detalle, que hacer esto. Esto es lo que yo disfruto, la verdad, es un placer para mí meterme al detalle fino, al punto en el que hay una experiencia como que te da un levantón cuando ves que algo te quedó real. O sea, no te digo fotográfico, que eso no es el tema, hay que hacer esa diferencia, sino real. O sea, que yo puedo ver un ojo ahí, puedo sí, intuir que ese cuadro es una mirada que está pensando algo. claro, claro, Es claro, no, muy interesante. importante para mí, te digo esto, yo me fijo mucho más en la mirada que en el ojo, en No, el gesto que en la mano. O de hecho, sea, te iba a preguntar eso, o sea, es una de mis preguntas y justo en este momento es el momento para formularla. Es la mirada, los ojos, son una constante en tu obra, o sea, yo creo que es el literal, ahora sí que el punto focal, ¿no? sí, De tu sí, sí, sin trabajo, duda. la mirada, los ojos, en todos tus trabajos son importantísimos. Eh, ¿Por qué? O sea, qué es la mirada? Sigue sobre esa línea que ya ibas. Va, lo que pasa es que de repente yo he dado brincos así medio marcados en cuanto a mi forma de concebir la pintura. Vas a ver en algún momento cuadros donde yo literalmente tengo ahí en la biblioteca como 4 o 5 diccionarios de símbolos que me he leído de principio a fin, Ajá. donde he encontrado y identificado el valor que se le daba a ciertos elementos a través de la historia del arte. Entonces, de repente yo me construía diálogos con esos elementos. O sea, si ponía el pájaro, si ponía la sangre, si ponía la serpiente, si ponía tales cosas, era porque tenía yo una idea muy racional que quería traducir a un lenguaje simbólico. Luego, con el tiempo, me di cuenta de que estaba dejando a un lado la parte emocional. Porque sí es cierto, yo podía codificar un mensaje, pero nadie más que yo lo podía decodificar, porque al final de cuentas nadie tiene 6 libros en su biblioteca de diccionarios de símbolos que haya leído de principio a fin. Entonces, cada quien le daba una interpretación personal. Y eso en un principio me molestaba un poco porque decía, no, esto significa tal cosa. Ujú. Y luego me dije, no, la verdad está mejor que cada quien le dé su interpretación, porque eso empieza a reflejar al personaje que se está viendo en el cuadro. O sea, si fulanito de tal ve el cuadro y encuentra en la serpiente algo diferente a lo que mi diccionario dice,
pues ese significado que él o ella le está dando es un reflejo de la persona que está viendo el cuadro. La persona que está viendo el cuadro está terminando la obra con su propia experiencia y su muy subjetiva forma de entender los símbolos. Entonces eso me fue llevando a cada vez menos y menos y menos elementos, pero con cada vez más y más y más y más emoción, intuición. Y terminé encontrando el hecho de que todo el mundo conoce, pero pues en la pintura, en mi pintura fue muy fuerte, de que la mirada y las manos dicen muchísimo con mínimos elementos. Claro. Entonces, una mirada fuerte en un contexto sutil pero evocativo y un gesto con las manos puede derivar en muchísimas interpretaciones que no van a ser las que yo concebí en un momento, pero eso es mejor. O sea, voy a dejar la obra abierta y cada persona que se enfrente a ella va a tener un reflejo de sí mismo y no totalmente de mí. O sea, va a ser una obra en coautoría con el espectador. Entonces, por eso la mirada se ha hecho un elemento tan importante, porque encontré que ahí yo puedo hacer un espejo de quien ve el cuadro y decir mucho sin abarrotar el cuadro de un lenguaje retórico complicado, sino que a direccionar mi arte hacia la intuición y no hacia la razón. La razón es importante, pero la razón se queda en la superficie. Cuando un cuadro te entra por la razón, lo analizas y posiblemente hasta allá llegas. O sea, no te va a llegar más al corazón, al fondo, a la sangre. Cuando un cuadro te hace clic a un nivel intuitivo, emocional, entonces se te queda más tiempo. Claro. Más tiempo, tardas más en sacarlo del sistema y puede que te recuerdes ese cuadro con el tiempo. Entonces, para mí eso es importante, que los cuadros no se mueran al primer momento del encuentro, sino que generen una impronta en el espectador que se quede más tiempo, que se quede ahí como un virus, que vaya creciendo, que la gente vaya, me acuerdo de esta imagen, creo que a lo mejor ya sé a qué se refiere el Claro. autor, o a lo mejor me siento como se sentía tal maniquí que estaba atrapado por allá, o sea, cosas así. Entonces, Sí. por allá va. O sea, ha sido una evolución también temática para mí, por el tema, por ese cuadro que estás viendo, ahorita que se está viendo aquí, es un cuadro que estaba cargadísimo de símbolos, o sea, el cuerno, el pez, todo, incluso la forma y los colores del fondo, ese medio círculo, esa estructura geométrica, el rompimiento de la cara hacia arriba con los colores, con las líneas blancas. Todo eso tiene un valor simbólico, pero tarde entendí que el valor simbólico que yo le quise dar no es el que vas a ver tú, ni el que va a ver quien sea que lo vea, cada quien va a Claro. ver un cuadro distinto. Y me encanta eso ahora, pero en el momento no lo entendía. Pero te digo, es lo que te digo, de que cada artista tiene su trayectoria, su historia, va asimilando Oye, cosas. y ahí te interrumpo. Bien. Este valor simbólico en esta pieza, por ejemplo, pero esta pieza es muy diferente estéticamente y vamos a regresar un poquito a lo anterior, digamos, a esta pieza, ¿no? Esta pieza Sí, es muy diferente, ¿no? que digamos, cronológicamente es al revés. Esta es más reciente que la sí, otra. sí, se nota, ¿eh? Sí, Se nota eso. Bueno, por lo menos yo lo noto, lo alcanzo a percibir e incluso ya es diferente a estas estéticas, ¿sí? En donde hay claro. grafismos, en donde hay texturas, ¿no? Sí, sí, Es sí. ese tipo de cosas. Esto se nota más o menos del mismo periodo, ¿sí? Más o menos, Correcto. pareciera como si fuera del mismo periodo. Este, y bueno, está esto. Y luego tenemos, está increíble, este trabajo me encantó Muchas ese gracias. trabajo. Y luego tenemos esto, ¿no? O sea, que es de repente una mezcla, ¿no? Una mezcla entre unos y otros, sin salirse. Esto me encanta también. Esto Muchísimas es gracias. un movimiento increíble, no sé si logrado a través de justamente de una cámara o a través del movimiento tuyo mismo obviamente de la pintura, pues, pero es un asunto de movimiento padrísimo verlo así en pintura, es un asunto muy suave. Cuéntanos un asunto sobre técnica. Va. ¿Cuánto tiempo, el proceso, porque
obviamente cada cuadro tiene un proceso, primero del material mismo, ¿no? O sea, ya hablemos en sí desde concebir y literal el bastidor o empezando desde el boceto y desde el boceto decir, bueno, este boceto me da para este bastidor, para este tamaño, paz, lo hago. Desde el proceso todo esto, pero ya una vez que te enfrentas al lienzo, una vez que te enfrentas al lienzo, para un asunto tan, y lo voy a decir así vulgarmente, sobado como es el hiperrealismo, en el que justamente esas partes que tú disfrutas, que son el poro, la pestaña, el pelo, esos ojos que son brutales, ¿qué proceso te lleva a hacer una obra de este tipo, Hermilo? Porque, bueno, independientemente de que para cualquier pintor cualquier proceso es su tiempo y que un pintor abstracto te puede decir, no, es que en este cuadro yo me llevé 3 años porque lo pensé y todo. No, bueno, a ver, te puedes llevar 3 años en pensar ese cuadro abstracto y lo que sea, pero técnicamente, en sumergir tu pincel y estar trazando, sí hay procesos diferentes en técnicas y otras, y en estilos y Sí, otros. sí, 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 sin duda. Porque esto lo preguntan mucho, ¿cuánto te lleva un formato de estos para hacer esta minuciosidad? Esto, ¿cuánto te lleva? La verdad, no es tanto tiempo para lo que podría uno pensarse. Este cuadro, por ejemplo, tiene más de 2 metros de ancho Ajá, y tiene creo que 1,20, uno tanto de alto, ¿no? Entonces sí es un cuadro grande. Y me parece que me llevó como 3, 4 meses. Es mucho, pero no son los 3 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el cuadro inicia como todos los cuadros desde tiempos atrás, con el dibujo de carbón. claro. Y luego hay mucha corrección que hacer. Esa es la parte quizá complicada, ¿no? O sea, empezar a encontrar el trazo correcto. Fíjate que yo, por ejemplo, no tengo un proyector, porque muchos colegas en el hiperrealismo se apoyan mucho en el proyector. Yo no lo veo mal, no lo veo mal, pero como nunca tuve uno, en un principio por razones económicas, porque sí quería uno, pero nunca lo pude comprar, entonces me acostumbré mucho a no usarlo. Y después, incluso cuando lo intenté usar, no me acomodé. Ajá, Entonces, yo no uso el proyector, pero sí, bueno, tengo las técnicas que son básicas del dibujo para encontrar la ubicación de los elementos principales. Ya que lo tengo claro. todo más o menos en su lugar, lo que sí hago es que le paso un plumón de esos Sharpie permanente, cualquiera, para que las líneas se me queden ahí y empiezo con las manchas. Y entonces la primera pasada de pintura es básicamente para encontrar ciertos colores, ciertos contrastes, ciertos tonos, Te ubicar interrumpo más o un menos. poquito ahí. Te interrumpo. ¿Sí? Hace un par de semanas entrevistaba yo a otra amiga pintora, y bueno, esto para los que estudian pintura y para los que están en el asunto de la pintura, se recomienda fondear en ocres, fondear en las telas para sacar luminosidad. ¿Lo haces tú? ¿Fondeas en ocres? No, ¿No? no, yo voy directo en blanco. Yo Vámonos. de blanco voy directo. Me he topado con la experiencia de que a mí me funciona mejor, Ok. porque siento que los colores los puedo manejar más. Lo que pasa es mi primera mancha es casi un fondeo básico, pero ya le voy impregnando de una vez cierto matiz y trato de que la primera capa sea muy gruesa. Eso es lo que decías hace un momentito de que es una pintura muy sobada, es correcto, pero no en todas las partes. Al menos Sí. para mí, en mi propia experiencia, en mis cuadros, si tú ves los cuadros a través de una pantalla, te pueden parecer que son muy lisos, pero en vivo no lo son. O sea, sí hay empaste, sí hay textura, sí hay golpe de pincel. Y Qué desde la rico primera además. pasada, Además visualmente eso enriquece muchísimo el trabajo. sí, y además es que no puedo, o sea, a mí, por ejemplo, una de las razones por las que el fotorrealismo me aburre mucho, es ese intento de desaparecer al autor, de que no se vea el más mínimo vestigio de que un pintor hizo eso, sino que se vea De que es totalmente una liso, impresión de simplista. offset ahí tirada.
Sí, dice, a mí eso me desespera, me siento así como aprisionado y a Sí, mí me gusta mucho que haya el golpe de pincel, me gusta mucho que haya de repente el accidente, si de repente una mosca se queda pegada en el cuadro, ahí se queda, o sea, y si se me chorrea pintura, se chorrea. O sea, no, no es tan visible de repente a través de pantallas, o sea, pero si ves el cuadro en vivo sí es más notorio. Y no es que yo considere esto un problema, al contrario, a mí me gusta. Entonces, desde mis primeras manchas, yo meto una pintura gruesa que trato de que vaya ya sirviendo como una base sólida para que me funcione las siguientes. O sea, mi primera capa determina prácticamente cómo se abre el cuadro al final. ve. No le meto ningún detalle, pero hago los cimientos de la obra. Por eso no puedo yo delegar ni siquiera la primera pasada de mi cuadro, porque desde la primera mancha ya tengo yo elementos que me van a servir para las subsecuentes pasadas. Entonces, las últimas capas que yo aplico son muy delgadas, de pintura en veladuras, que dan elementos, dan detalles y así, pero que no funcionarían si no están puestas sobre varias capas anteriores de pintura con diferentes grosores, con diferentes matices, Claro, etc. claro. Entonces, sí, para mí es un proceso muy tradicional el que yo utilizo y la diferencia quizá es cuánto le sigo, ¿no? Porque igual está esa discusión buenísima de que dónde termina el realismo y empieza el hiperrealismo, porque pues, si el hiperrealismo empieza a raíz de tanto número de pelitos y poritos, entonces, okay, entonces cualquier cuadro realista con más trabajo puede ser hiperrealista o no, porque esa es una pregunta muy buena. O el cuadro hiperrealista nace hiperrealista desde el boceto. O sea, eso Claro. es una cuestión que no he podido terminar de resolver y ha sido de tema de buenas discusiones con mis colegas. Pero lo que sí es que cuando yo consigo la obra, sí estoy considerando que va a haber mucho elemento de detalle desde el inicio. Entonces, sin embargo, esto no se ve hasta el mero final. Sí, mi cuadro pasa por etapas que podrías decir, oye, esto es un cuadro realista perfectamente bien hecho, y yo todavía le sigo hasta que encuentro el punto en que me siento contento con los detalles que tiene, con la textura, con las matices. A mí me interesa muchísimo. Yo, por ejemplo, he tenido la fortuna, de verdad que una fortuna, de poderme pasear por algunos museos importantes del mundo, donde creo que tomé ahí mi maestría, diplomado y doctorado, porque ver una obra importante te enseña más que 6 meses en la escuela. Oye, ahí me Entonces, detengo porque justo cuando vi este trabajo, y perdón, no es un cebollazo, tampoco es lo que simplemente inmediatamente yo pensé cuando vi este trabajo, me acordé de Klimt, ¿sí? Este gracias, trabajo, así, qué honor. ese, bueno, digo, no son los colores, pero es más o menos Sí, esa estética, ¿no? sí. Con asuntos, con texturas y luego la cara muy, muy bien trabajada, ¿no? Eso Sí, es, uno de por mis eso me idolas, acordé. asazazos, definitivamente. Sí, y Bueno, te bueno, decía, por ejemplo, que me tocó a mí encontrarme con la obra, aunque puede parecer un lugar común, la obra perdón, no de Dalí, de Da Vinci. Las ajá, pinturas de Da Vinci tienen una cualidad que yo entendí hasta que las vi en vivo, de una transición muy sutil de los colores. O sea, tú puedes eliminar los elementos figurativos del cuadro, dejar solamente los colores y se ve un cuadro abstracto padrísimo, donde los colores fluyen, no sí. cambian repentinamente, fluyen de uno a otro, pasa de verdes, azules, a amarillos, a rojos, a cafés. Entonces, eso para mí es importantísimo en mis pinturas, sobre todo en la piel. Yo no me detengo, no me siento satisfecho hasta que haya una transición suave, que tenga muchísimos matices, que no sea una cosa de maniquí, que se vea el rojo, el amarillo, el azul, el verde, el naranja, esos colores que están allá en la piel, que de repente nos pasa desapercibidos, pero que yo ya con el tiempo no puedo evitar ver. Y entonces, bueno, eso me va llevando hasta que le pongo muchísimas capas de pintura y entonces encuentro cuando ya digo, ok, Ya. esto ya me gusta pues bueno, Oye, por eso el tiempo, por eso las diferentes etapas y pues bueno, Hermilo, nos pregunta Maritza Morillas, que justamente le entrevisté aquí hace 20 días, 15 días, y que te digo que es una excelente pintora y bueno, además trabaja el esmalte vidriado maravillosamente. Te recomiendo que veas su trabajo. seguro. Maritza Gracias. Morillas, y nos pregunta, nos está mandando una pregunta, ¿dónde podemos ver físicamente tu obra? ¿En dónde se puede ver? Perfecto, pues hay
algunos lugares. Primero que nada, aquí en Mérida tienen su casa, y aquí tengo yo el taller, y aquí está la puerta abierta para quien me quiera visitar. Si algún día pasan por acá, con muchísimo gusto, me pueden contactar por Instagram y nos ponemos de acuerdo. En la Galería LS, en la Ciudad de México, que es una galería que me representa en México desde hace como 9 años, allá siempre tienen obra mía. No siempre tienen mucha, pero siempre hay. Entonces ahí se puede ver. Si están de casualidad por Francia, en París, está una representante que es una promotora cultural que me representa igual desde hace varios años, que se llama Leila Boyd. Y si están en Canadá, la Galería Le Royer, ahí también tienen varias obras mías. Ok. Pero pues bueno. ¿Esta galería en Ciudad de México dónde está? Está en Polanco, en la calle Ibsen, número 33A, casi esquina con Charles Dickens, ahí a 2 cuadras del Parque Lincoln, donde está la torrecita de reloj. A 2 cuadritas de allá. Es una galería que tiene también una sucursal en el Four Seasons. Y además siempre hacen exhibiciones móviles en centros comerciales y así. Entonces de repente por allá tienen cuadros míos en una plaza o en el Four Seasons o siempre en la Galería de Polanco. Ok, ok. Te voy a Y mostrar es algo. importante eso, porque fíjate que eso es un tema importante y ella lo sabrá muy bien y todo el mundo que pinte, pero a lo mejor quien no pinta no lo tiene tan a flor de piel, que en esta época, por ejemplo, de redes sociales, creo que las redes sociales son muy, muy buenas, pero para el hiperrealismo son un arma de doble filo, porque a través de una pantalla, como te decía hace rato, es muy fácil perder la sensación que se tiene de un cuadro en vivo. Cuando tú ves un cuadro muy realista en una fotografía, en un celular, pues ya pasó primero por la cámara, por la edición fotográfica, por tu pantalla, Entonces, es dificilísimo distinguir los elementos de una fotografía. Ahí me ha pasado de repente que me dicen, oye, sí, vi tu Instagram y no pensé que eran pinturas hasta que alguien me dijo, oye, no son fotografías, son pinturas. O que vi una imagen donde estás pintándolo o algo así. Y eso, pues digo, lo agradezco muchísimo, pero así como que muchísimo gusto tampoco me da, porque sí siento que la gente que tiene esa experiencia deja de tener la experiencia más importante, que es la de ver el cuadro por supuesto. vivo. Cuando ves un cuadro en vivo, sobre todo un cuadro hiperrealista o muy realista, porque ese término también es complicado para mí, la experiencia es muy diferente. Sí. Muy diferente, te puedo decir con toda certeza, porque eso sí, pues es algo que yo convivo diario. Qué bueno que tocas este tema, porque vamos a hacer una pausa y les voy a mostrar algo a los que nos están viendo ahorita. Tú no digas por favor, porque tú sí sabes la respuesta, pero les voy a mostrar esto. ¿Sí? Justamente en relación a lo que estábamos hablando, Hermilo, justo lo que estabas diciendo. Uno de estos dos que están viendo aquí es la pintura y uno es una fotografía que justamente hicimos en un proyecto en donde hubo un concurso y la gente se caracterizó en pos de las obras de Hermilo, y justamente lo que estamos viendo es una es la obra y otra es la fotografía. De hecho fue la fotografía que ganó en esta categoría, que fue la de retrato, ¿no? Y esta es la obra, la otra era fotografía. Aquí está Hermilo con la obra, que además es una obra buenísima, me encanta, me encanta. Y este es el ejercicio, mira. Este es el ejercicio, y estuvo muy padre haber hecho esto. Estos son algunos de los ejercicios que se hicieron, que la gente participó de muchas partes del país. Esto fue muy padre. A ver, yo quisiera hacerte una pregunta en relación a esto. ¿Qué sensación te da que la gente se haya caracterizado en relación a una pintura tuya? Rarísimo. Cuando me enviaste las imágenes, la verdad, no podía creérmelo. O sea, es una situación muy, muy padre. O sea, te lo digo así, muy, muy interesante, porque me imaginé el proceso de la gente que lo hizo. A mí me encantaría hacerlo también alguna vez. De hecho, casi que te decía, yo quiero participar, pero haciendo yo
el juego, ¿no? Se me hizo muy interesante y aparte me dio también una perspectiva de cómo ciertas personas se fijaban en ciertos detalles y otras en otros, y entonces la experiencia de cada una de ellas, o cada participante era distinta. Yo mismo no vi todas las imágenes, tú me mandaste ya una selección, y con esa selección se me hizo súper interesante, además de que es tremendo honor, porque la verdad, el hecho de que alguien se tome el tiempo de ver tu obra, estudiarla, entenderla y luego pues asimilarla e interpretarla, es un honorazo, ¿no? O sea, a mí me encantó la experiencia, pero también fue mucho de aprendizaje. Yo descubrí que allá fue como una especie de retroalimentación padrísima, sin palabras, pero en donde con elementos visuales me pude dar la idea de qué cosas pegan, qué cosas impactan, qué cosas pasan desapercibidas y cómo es la interpretación que cada quien le puede dar. Sí, Entonces, sí, la verdad que te agradezco muchísimo la experiencia. Ojalá algún día se repita y me permitas el honor de participar otra vez porque lo disfruté claro que muchísimo. sí, lo haremos. Este es el cuadro original. Este es el cuadro original. Y estos fueron los que, bueno, esta que tenemos aquí en grande fue la que ganó esa categoría, de esta pintura. Y la verdad es que fue un asunto muy interesante. Gustó muchísimo tu trabajo. Participó muchísima gente del país. De verdad fue un asunto muy interesante. Y bueno, saliéndonos un poco de esto, regresando ya directamente a tus temas, Hermilo, tú nos dijiste, ok, tengo la fotografía, pero entonces, o sea, también cargas la cámara, o sea, la cámara es parte de ti también en ese sentido, ¿no? O sea, es como decir, ok, veo algo y es cámara. ¿Y es cámara o tu teléfono también, ahora con este asunto ya de la modernidad, también el Sí, teléfono? allá iba. Hasta hace unos años era cámara todo el tiempo. Cámara, tenía una Canon ahí más o menos decente y era todo el tiempo con ella. De un tiempito para acá que ya me pude comprar un teléfono más o menos bueno, resulta que el teléfono me ayuda, porque aparte de eso que tiene plumita, entonces en el momento puedo hacer bocetos sobre la foto y no lo suelto, o sea, sí me ayuda muchísimo. Pero, por ejemplo, cuando son sesiones programadas, siempre es con la cámara. Y sí hay diferencia, obviamente. El celular será muy bueno para las fotos, pero no es lo mismo que una cámara buena. Y vale, pues entonces, entre una y la otra voy haciendo más y más y más amplio el repertorio. De 150,000 fotos de todo me sirve una, o sea, nunca sé cuándo Claro. pero lo que sí es que también te obliga a ser un poco más observador, porque de repente todo el tiempo, o sea, ¿qué pasa? Que con la cotidianidad a la mayoría de la gente sucede que pues vas como si fueras caballito de caleza, ¿no? O sea, que tú tienes aquí los ojos solamente concentrados en lo que tienes que ver y tienes que hacer, y es normal porque la vida te obliga a estar en ese modo, pero de repente a mí me pasa que yo me he vuelto muy observador y entonces me doy, y es un privilegio, la verdad que lo puedo aceptar, me doy la oportunidad de encontrar sorpresas y belleza en cosas que a lo mejor la gente pasa como escenografía. Entonces a esas cosas les tomo fotos. Y te digo, la mayoría de las fotos que tomo no me sirven para nada, pero siempre mantienen vivo ese interés de estar observando, ¿no? Estar buscando, estar alimentando esa hambre por encontrar cosas que te llamen la atención. Creo que mientras más te permitas encontrar cosas que te llaman la atención, más vas encontrándolas, más vas Ujú. desarrollando el gusto por hacerlo y menos te caes en esa inercia que te ciega un poco, donde los escenarios te son indiferentes. Yo creo Ok. que es importante, incluso para la gente que tiene un ritmo de vida de oficina o donde no te permite darte este momento, que hagan eso, ¿no? Que prueben hacer el ejercicio de parar un segundo a este ritmo frenético que tenemos y voltear a ver qué hay alrededor, porque siempre hay cosas que valen la pena, que te llaman la atención, que si te lo permites tú, te van a sorprender y te van a permitir salirte de tu rutina y darte cuenta de que aunque vamos a 100 por hora,
y parece que no tenemos tiempo de voltear a ver, pues sí tenemos la oportunidad de frenar, darnos un segundito, de encontrarnos con nosotros mismos y no con el rol que tenemos que siempre estar desarrollando y conectarnos con lo que pasa alrededor. Siento que eso nos falta a todos, ¿no? Y incluso a mí que me doy esta oportunidad, pero creo que sería muy benéfico para la gente en general poder romper su rutina y encontrarse un poquito en una situación distinta. De hecho, eso que te digo ahorita también tiene que ver con lo que vivimos ahorita, que justamente la situación de la pandemia nos ha sacado a todos de la rutina, nos ha sacado a todos de la inercia cotidiana y aunque suena muy feo porque ha sido una situación trágica, yo he perdido gente cercana, todo el mundo creo que ha tenido alguna situación así, pero hay algo que se puede rescatar de esta situación de la pandemia y es que nos ha hecho parte de una situación extraordinaria, de un momento extraordinario en el que hemos podido hacer un alto forzadísimo, si quieres, pero nos hemos dado la oportunidad de encontrar el valor de cosas que a veces ya no podíamos ni siquiera parar a ver. O sea, el tema de las cosas en casa, de la presencia de ciertas personas, de poder darte un segundo a platicar, de encontrar un ratito para leer este libro o para apreciar de forma distinta el árbol que está frente a tu casa, que chispas, tiene una forma padrísima que jamás me había puesto a ver. Cosas así te ayudan mucho a sentirte un poquito más conectado contigo mismo, con tu entorno. De hecho, no sé si te lo llegué a enviar o lo has visto, pero igual para que la gente nos escuche, me encantaría que me hagan el favor de entrar a mi Instagram o a YouTube, buscarme con mi nombre, porque hice un video que me encantó, una experiencia que fue para mí padrísima, que voy a repetir apenas pueda, a raíz de esta situación de la pandemia, en el que yo decidí que quería hacer una pintura donde expresara de forma, como te digo, de forma de catarsis lo que estaba yo viviendo, porque en un principio, cuando todavía era muy nuevo, ahorita como que ya como que nos acostumbramos ya un poquito, pero cuando era muy nuevo, sí era muy abrumador para mí, cambio de rutina, los hijos en casa todo el tiempo, el estar, la incertidumbre tremenda de cuándo va a empezar, cuándo lo difícil, cuándo vas a empezar a ver gente que tú quieres enferma, cuándo vas a tener la primera triste noticia de que alguien cercano falleció, ¿cuándo se va a terminar esto? O sea, toda esa incertidumbre tremenda es muy abrumadora, y yo necesitaba sacarlo de alguna forma, y siempre la pintura ha sido mi forma de sacar esas cosas. Entonces quise hacer una pintura donde yo pudiera, digamos que, vomitar todo lo que tenía en el estómago. Y resultó ser que la pintura tal cual no me era suficiente. Entonces dije, vale, necesito hacer algo diferente, algo que me pueda permitir no solamente expresar lo que estoy viviendo como punto específico, sino lo que yo planteo para que viene después, cómo se dirige. Entonces lo que hice fue un video que es como un time-lapse, donde se ve un cuadro que yo inicio de 0 a 100, desde el lienzo prácticamente en blanco al cuadro terminado. Y ya una vez que está listo, lo empiezo a modificar sobre la misma tela. Es una mujer que tiene los ojos así abiertos, está viendo a través de un vidrio. En ese vidrio se refleja lo que está más allá del vidrio para ella. Ella a través de ese vidrio ve lo que está pasando, ve cómo la gente está en un punto alegre, común, corriente de la vida cotidiana. De repente empieza a volverse toda gris, muy negra. El audio también que lo desarrollé acorde con eso se pone dramático. Ella cierra los ojos, luego se pone cubrebocas, todo esto obviamente es pintado encima. O sea, yo ya había hecho la mitad de la cara completamente lista y le pinté de rojo encima todo. Tuve que volver a pintar otra vez la nariz y la boca. Fue un proceso así, pero lo fui llevando a cabo de tal manera que pensando en que se viera como un video, como una animación. Y al final de cuentas terminé la animación, me gustó la experiencia, espero que también quien lo vea le guste el resultado, pero sí logré con eso sacar lo que tenía y encontré que con ese proceso combinado de pintura, más audio, más música, más diálogo, más movimiento, pude representar lo que yo estaba sintiendo con el tema de la pandemia en el momento que lo hice. Entonces, te digo,
romper la rutina es una situación extraordinaria y casi te puedo decir con el temor de sonar mal, que hay parte de esto que voy a extrañar cuando se termine. Cuando regresemos todos a la rutina normal, donde cada quien está en su mundo, en su rollo, con sus audífonos acá, con su teléfono acá, desconectados del resto de la gente y sin un tema en común que nos una a todos, pues sí me va a hacer falta eso. Digo, espero que hubiera una situación Sí, que nos diera eso sin que necesariamente tuviera que sí, significar tienes tragedia, razón. Bueno, creo que pero no suenas mal, creo que es una cosa, creo que no eres el único que lo ha reflexionado. Yo creo que hay muchas cosas que nos ha sacado esta pandemia que efectivamente deberían de quedarse, ¿no? Deberían de quedarse. Esta pequeña humanidad que podemos tener, de reencontrarnos, de tener a la gente más correcto. cercana, a la vez que esta virtualidad nos tiene lejos, pero nos acerca. O hay muchas cosas con la familia en las casas, la convivencia, en fin, hay varias cosas que sí deberían de Sí, y la quedarse. empatía, ¿no? Creo ¿Sí? que dejamos de ser robots que estamos en una función Así es. específica y sentimos el peso que siente la gente de al lado porque estamos pasando todos por el mismo problema. Entonces, Sí, como lo que pasó, digo, yo no lo viví, pero ustedes, bueno, la gente de la Ciudad de México, cuando fue el temblor hace unos años, pues eso también, o sea, es una situación extraordinaria y trágica, pero donde cada persona que está al lado es tu hermano durante ese momento. pues claro, así Y tú es. le sacas, le agarras la mano de quien está bajo el escombro y lo ayudas a salir cuando que en la vida normal esa persona te hubiera sido Sí, absolutamente indiferente y ni no, te hubieras sí, dado sí, cuenta sí, de su sí, sí. existencia, de repente le salvas la vida, ¿no? Entonces, No, y es cualquier persona, literal como lo platicas. Alguien que no le hablabas era tu vecino, que además te das cuenta de eso, ¿no? El vecino de enfrente, así literal, de la puerta de enfrente de mi casa, que nunca le doy más que el hola, hola, hola. Ese día platicas con él y una serie de cosas, y bueno, sí es, y más allá todavía. Oye, Hermilo, a ver, dos cosas aquí. Primero, repítenos, eso lo encontramos en YouTube, el video que dices. sí, se llama Pandemia Through the Glass. Está así híbrido Pandemia el Through nombre, the Glass. Ok. Pandemia en español, Through the Glass. Está en YouTube, tengo un canal que abrí solamente para ese video, que no tiene más que eso, pero ahí está. Y Y también el en canal es Instagram, Hermilo Espinosa. correcto. Y en Perfecto. Instagram también como Emilio Espinosa, si Sí, bajan un poquito, ahí está el video sí. y pues a Ok, ver qué les sí. El, parece. el Instagram está acá abajo. Aquí por ahí anda pasando el Instagram. Y entonces es en YouTube. Y algo que te quieren preguntar también de la audiencia. Dice, ¿hay otra especialidad artística que te guste? Como grabado o escultura. ¿Otra manera de crear diferente a la pintura? Sí, bueno, me gusta muchísimo la acuarela. Desde hace rato, la acuarela para mí, pero yo la veo la acuarela como un descanso. Sí. Siento que el óleo es trabajo y la acuarela Pero es es pintura, a final de juego. cuentas es pintura, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, sí es pintura. En cuanto, fuera de pintura, fíjate que no tanto, más que otra disciplina audiovisual o visual o plástica, encuentro más resonancia en la poesía. Yo durante un tiempo intenté hacer poesía así en serio. Creo que nunca realmente lo desarrollé mucho porque era muy inseguro de lo que resultaba, pero para mí era un placer. Y bueno, consumir poesía toda la vida, siempre para mí es algo que me saca de la situación en la que esté y me lleva a un universo aparte. Soy muy, muy, muy admirador, sobre todo por ejemplo de Jorge Luis Borges, ese sí me he echado todo lo que Ujú. escribió. Pues tu obra es Y muy bueno, poética, tu obra en general es muy poética, ¿no? Es onírica, poética, es muy, muy interesante en ese sentido. Sí, trato, o sea, que siento que me falta muchísimo todavía y creo que todavía tengo muchísimo por crecer y por aprender. Agradezco mucho que tengo todavía espacio para hacerlo, espero que la vida me lo permita. Pero sí, la verdad es que sí, sí, está muy hermanada la pintura con otras cosas que disfruto. O sea, creo que en un artista o en cualquier persona, aunque no sea artista, alguien que disfruta de las artes en general, es muy difícil de hacer una frontera entre, ok, una cosa es la pintura, la música, la danza, etc. claro. Como que disfrutas todo, ¿no? Hay cosas que te gustan y cosas que no, y dentro de una misma disciplina hay cosas que te gustan y cosas que no. Pero no creo que haya nadie que diga, bueno, a mí me gusta la música, pero no soporto la danza. O sea, creo que todas están un poco hermanadas y hay por allá conexiones siempre.
Este cuadro que se está viendo ahorita es una historia trágica porque lo acabo de encontrar acuchillado a no poder más, o sea, apuñalado por una persona que lo tenía y que me lo tiró a la calle y he hecho pedazos, o sea, lo voy a rescatar, voy a tratar de hacer algo nuevo con él, pero era de mis favoritos desde la época de mis inicios. Ajá. Y pasó ahorita por esta tragedia, entonces ahí lo verán después este mismo cuadro, pero ya en una versión res, Restaurada. rehecha. Sí, 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 rescatada de las cenizas, vamos a ver qué queda ahí. Oye, Hermilo, también nos preguntan, y fíjate que a mí se me había ido esto, porque eh, tus influencias de alguna manera en ese sentido, obviamente tu abuelo, digo, es obvio, pero más allá de eso, por ahí, en México hay un par de grandes pintores, eh, bueno, hiperrealistas por ahí un par, pero a otros realistas y me quiero referir exactamente a Arturo Rivera, ¿sí? Claro, Bueno, maestro, ¿no? sí, Maestro en sí, sin México, duda, maestro. admiradísimo. ¿Te gusta su obra? Me Bueno, eso encanta. es lo primero, la primera, o sea, lo divido. ¿Te gusta su obra? ¿Estás de alguna manera o has sido influenciado de alguna manera por él? ¿O qué pintores hiperrealistas? Bueno, por ahí está Cauduro, por ahí está el maestro Carbonell, hay ya maestros que están en esa onda, pero específicamente de esas líneas, o a lo mejor algún otro, dinos por favor quiénes. Fíjate que es curioso, pero la mayoría de los pintores que más me gustan no son hiperrealistas. Ok, Me encanta Cauduro, él estaría en esta lista, pero no mucho más. En cambio, Arturo Rivera, por ejemplo, me fascina, me ah, bueno. fascina, me fascina. Hace poco tuve la oportunidad de una exposición de él en la Ciudad de México eh, y no, pues no me he querido salir de allá. De verdad, la galería con la que trabajo también tiene alguna obra de él, algunas obras de él. Entonces, cuando están exhibidas, digo, es un maestrazo. No creo que haya pintor mexicano figurativo que no se haya visto, o sea, reciente, que no se haya visto influenciado, al menos por Arturo Rivera. Ha Es hecho escuela. impresionante. Sí, hay otro pintor que pues, no es muy lejano a mi edad, es un poquito más grande que yo, creo que 8 o 10 años más grande que yo, que para la pintura sigue siendo un joven, que se llama Carlos Laprasilla, que posiblemente no hayas escuchado de él porque no ha salido, su nombre por alguna razón no ha salido de Guadalajara, pero es un maestrazo, 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 y Ok, en él me he influenciado mucho también. Y bueno, no te puedo decir que me ha influenciado porque no se ve en mi obra. O sea, no se ve en mi obra, pero sí lo he admirado muchísimo, me ha motivado muchísimo y me ha abierto ideas. O sea, me ha hecho detonar ideas y explorar y eso sin duda. ujú. Eh, Me gusta, por ejemplo, aunque no tiene nada que ver con lo que hago yo, pero me encanta la obra de Rafael Coronel. Uf, Me gusta mucho, sobre todo en una colección de él, que las obras negras de Coronel, que las puedo ver y ver y ver y disfrutar y disfrutar y disfrutar. Y bueno, eso para mí un placer tremendo. Me gusta mucho, por ejemplo, la obra de algunos artistas de aquí de Mérida que tampoco tienen mucha resonancia nacional todavía, pero que yo creo que la van a llegar a tener. Tengo un amigo que se llama Carlos Génova, por ejemplo, que tiene una obra muy, muy interesante. Y bueno, es que también hay una cosa es lo que te puede admirar, te puede causar mucha admiración, obra que ves por internet, porque no tienes tal vez la oportunidad de verla en vivo, pero creo que causa más impacto la obra que sí tengas en vivo, ¿no? La obra que tengas ahí al lado, a lo mejor no es la gran obra o no es la obra que esté pegando en los mercados o que tenga exposición en el museo, pero sí la ves al lado y tiene mucho valor. Y como la estás viendo en vivo y ves procesos y todo, pues entonces te impacta mucho más, ¿no? Yo creo que también, bueno, me encanta Gottfried Helwing, por ejemplo. Él fue de mis primeros ídolos de cuando yo estaba en la universidad. Después, con el tiempo, a lo mejor ya no tanto, pero sí, siempre fue una referencia y lo sigue siendo. Por ejemplo, Caravaggio me encantaba hasta que vi su obra en vivo. Ya cuando vi su obra en vivo, como que dije, esperaba algo más. Y por ejemplo, Da Vinci no me gustaba hasta que la vi en vivo. Ahí sí dije, pues que es otra cosa, oye, ¿no? En vivo, sí. alguien, aquí una persona de la audiencia también nos pone, ahorita que estás hablando de clásicos y todo esto,
nos pone de, no sé si conoces la pintura de Bouguereau, Ah, no, que es claro, no, realista. hombre. Te voy a contar. La primera vez que tuve yo la oportunidad de exponer fuera de México fue invitado por la Embajada de México en La Habana, en Cuba. Ok, Tenía yo todavía 21 años, creo, no había terminado la carrera. Me tuve que dar un semestre de baja temporal en la universidad para poder completar la obra, para llevarla allá, que de hecho esa es la razón por la que regresé a vivir a Mérida, básicamente, y presenté la exposición allá en Cuba. Y cuando, o sea, la presenté y me quedé el tiempo que tuve la exposición, que fue como un mes. Entonces, ese mes la mitad lo vivía en un hotelito que la embajada me pudo conseguir y la otra mitad en una casa, en un cuartito rentado, ¿no? Pues, cero presupuesto para mí. Pero lo que más me impactó de ese viaje fue ir al Museo Nacional de La Habana, donde en la primera sala, o al menos recuerdo que voy a ser la primera sala, había un cuadro de Bouguereau que yo ya admiraba de por sí, porque hasta mi abuelo incluso tenía una colección de libros de Bouguereau, etc. Pero verlo en vivo fue otra cosa. O sea, yo me acuerdo que estuve fácil frente a ese cuadro, era el único que había de él, como 45 minutos. La gente pasaba, los vigilantes se hablaban, se quedaban viendo, así, ¿qué tanto le ves? Estaba yo viéndolo de acá, de acá, de acá. No paraba, me encantó. Y cuando tuve la oportunidad de ir a París, en el Museo d'Orsay, ahí que también hay un montón de obras de él, pues para mí fue, o sea, ese es uno de mis pintores favoritos, sin ok. duda. Tiene una fuerza técnica, una fuerza emotiva, una fuerza cromática, unos formatos gigantescos, increíble. Bouguereau es de mis idolazos. Y, por ejemplo, también me encanta la obra de Mucha, que no tiene nada que ver con hiperrealismo ni nada, que es o sea, casi mucho Art Nouveau y casi diseño gráfico, pero me encanta esa obra, la puedo ver y admirar y apreciar. Ujú. Me gusta Egon Schiele, me gusta mucho eh, se me fue el nombre ahorita, lo mencionaste hace rato que dice la obra se parecía Clint, me Clint. encanta Clint, me tocó también estando en Francia, me tocó que hay un pueblito donde expuse yo que se llama Levaux, pueblito en la zona de la Provenza, que tiene como especie de atractivo, tiene unas canteras antiguas de la época romana que están, obviamente ya no se usan como cantera, pero quedaron una cueva con paredes altísimas y ahí presentaron una exposición virtual, o sea, no virtual, sino que en imágenes, pero proyectadas, pero de 4, 6, 10 metros de altura, de pura obra de Gustav Klimt, y todas con movimiento y así, bueno, una cosa espectacular, Increíble. pero nunca lo he visto en vivo. A él sí, ese es uno de mis pendientes, tengo que ver la obra de Klimt en vivo, porque es uno de los maestrazos que me La fascinan. Neo Gallery en Nueva York, bueno, en Nueva York hay varios, pero la Neo, no, sí, es la Neo Gallery, si no me equivoco, en donde está el cuadro este de Adele, el famoso cuadro de Ya se me Adele. hará, ya se me hará algún día. Sí, sí, Y sí. está bien, porque también conforme vas aprendiendo, vas pudiendo desmenuzar mejor la obra que ves. Me acuerdo que la Claro. primera vez que vi obras así importantes, tenía yo mucha menos experiencia y bueno, sí me costaba muchísimo trabajo dilucidar cómo se habían hecho. Ya cuando las volví a ver con unos años más de trabajo, ya se me hizo más fácil, ¿no? Ya la experiencia te va ayudando a poder entender los procesos con ver la obra y eso es muy importante. Y es algo que de repente me preguntan, mucha gente tengo el gusto de que me escribe por Instagram y luego me preguntan cosas, oye, ¿cómo aprendo a hacer, dónde puedo aprender a hacer tal cosa? ¿Cómo? Y la verdad es que a mí me cuesta mucho trabajo enseñar cosas por mensajes, o sea, no sé cómo hacerlo, o de forma virtual, pero sí he tratado de dar ese consejo, ver obra en vivo, es Sí. muy Bueno, pues importante, hace sí, tremenda es lo diferencia. mejor. Es lo mejor, Sí, sí, la definitivamente. experiencia es completamente distinta, Nos verla. comenta Alberto Muñoz de la audiencia. Dice, wow, el video es impactante. No dejen de verlo. Me conmovió. Sí. Qué bueno, me da O sea mucho que dejó de gusto. vernos, le valió un pepino la charla y dijo, a ver, voy a ver el video, ¿no? Entonces ya vio el video y regresó. Lo bueno Bueno, es la que verdad que regresó. no lo puedo reclamar porque para mí es mucho más interesante el video que yo. Pues le agradezco mucho que lo haya visto. Ese video incluso para mí es una cosa muy emotiva porque la modelo del cuadro es mi esposa. Y Ok, hay una risa de un bebé al final cuando termina todo, que es la risa de mi bebé. O sea que para mí, yo lo hice de forma muy personal. Te soy honesto, en un primer momento no pensé en publicarlo porque no sabía lo que iba a resultar. Como para mí era mucha improvisación, era algo nuevo que yo no había hecho nunca antes hacer un time lapse, grabarlo, tener la cámara todo el tiempo aquí conmigo
y bueno, hacer las modificaciones al cuadro de tal manera que funcionaran para el proceso de la animación y no porque así las haría yo si fuera un cuadro normal, pues sí me dejó mucha duda y nunca lo había yo hecho y no me asesoré con nadie que fuera versado en esos temas. Entonces dije, chispas, pero al final me gustó mucho y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Digo, pues peores cosas he subido y vale, pues sí que sí ha tenido buena reacción afortunadamente. Creo que la gente se identifica porque vivimos lo mismo, justamente. Claro, claro, qué interesante. Y bueno, por supuesto, hay que verlo. Hay que ver ese video. Bueno, ya prácticamente para irnos, Hermilo, digo, porque podríamos seguir platicando de un montón de cosas y tu trabajo que no cansa. La verdad es que está, eh, bueno, es riquísimo. Esperemos verlo en... a ver, eso sí, exposiciones pronto en algún lugar. O sea, ya respondiste por ahí a Maritza que decía dónde, en Polanco, perfecto, es donde ver el trabajo. Pero alguna exposición en el centro del país pronto, ya sé que la pandemia nos tiene encerrados a todos y que no se mueve nada, pero ¿tienes algo en algún lado? Mira, ahorita con la situación de la pandemia, las fechas se quedaron pendientes todas, pero tenemos aquí en Mérida una exposición programada para el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán en Macay El Macay con y Rafael. solamente falta definir cuándo va a ser exactamente. Y estamos en conversación con el Museo de Arte de Querétaro para Mm, presentar una muestra. Ya hablé con el director, ya estamos adelantados con el tema. Falta ver detalles menores, pero creo que se va a lograr, pues si no el año que viene, quizá para el siguiente, aunque yo creo que va a ser el año que viene. Y pues ya, de las que tengo en camino son esas. Realmente también está la de Canadá próximamente, pero pues eso sí nos queda bastante lejos y ni siquiera sé si yo voy a poder ir, pero bueno, pues es lo que está en camino ahorita. ok, perfecto. Bueno, pues eso es ya algo interesante saber que tendremos por acá en Querétaro, en el centro del país, algo donde pudiéramos acercarnos a ver tu trabajo, ¿no? Pues me encantaría, me Pues sí, encantará, ya por estaría allá padrísimo. estaré. Sí, bueno, la hermana República de Yucatán está un poquito retirado, pero siempre es increíble ir a la Blanca Mérida, ¿no? Con Sí, todos ahorita está los un poquito mojada, atractivos. pero sí, es una ciudad bonita, ¿no? Es una No, ciudad muy bonita. tranquila para vivir, buena ciudad para trabajar, para pintar, aunque realmente mis cuadros rara vez se quedan acá. Entonces, yo viajo mucho a la Ciudad de México porque ahí está la galería con la que trabajo y pues varias cosas, ¿no? Pero sí, Mérida es bonita ciudad para estar acá. Así es. Oye, ya para concluir, Hermilo, ¿algo que quieras agregar en relación a esta charla, a tu pintura, al asunto de la plástica en México? Bueno, no, pues es que, como dices, podríamos hablar 2 horas más, pero no sé, algo para finalizar. Te agradezco muchísimo la oportunidad, la verdad, tanto del concurso como de esta conversación. Espero que sigamos en contacto contigo, con la gente que nos está escuchando ahorita. Espero pronto estar allá. De hecho, bueno, sé que estás en Guanajuato y Guanajuato para mí es un lugar que me fascinó. Te comentaba hace rato que expuse allá hace unos años y ojalá pronto lo vuelva a hacer. Y bueno, pues ¿qué más? Estoy a sus órdenes, estoy a su disposición a través de las redes sociales, sobre todo Instagram, porque Facebook ya tengo topado la cantidad de gente que puedo tener pues no puedo realmente ahí mover mucho, pero Instagram no tiene ese límite, entonces por allá cuando me Claro, escriben trato siempre de contestar y me sirve mucho a mí también para estar en constante retroalimentación, etcétera. Creo que vienen cosas buenas, me parece que este año que ha sido complicado también ha traído desarrollos interesantes en mi trabajo y espero que el año que viene voy a poder empezar a mostrar obras que me entusiasman porque digamos que retoman elementos de obras y de etapas anteriores al actual con esos elementos dramáticos, de contrastes y así, pero ahora pues ya desarrollados con un aspecto técnico también más completo. Entonces, yo estoy entusiasmado con lo que viene para mis obras. Espero que también así la gente lo tome y bueno, que se me permita seguir trabajando y desarrollando lo que hago. Y pues nada, padre, que es un trabajo complicado, la verdad, es una
es una carrera de muchísimo compromiso, de mucha disciplina. Termino yo siempre trabajando más tiempo que muchos de mis amigos que tienen trabajos más, digamos, normales, pero vale la pena y pues se hace con un placer tremendo. Es un gustazo poderse dedicar a algo como esto, es un privilegio, fresco, diario, y pues con ese mismo compromiso trato de siempre estar en constante mejoría para yo sentirme mejor con que estoy avanzando en algo, no me quiero sentir estancado o desperdiciando lo que puedo hacer. Y mientras la vida me permita tener salud, tener mis manos funcionales, mis ojos también y la mente ahí más o menos, pues seguiré haciendo esto, ¿no? Seguiré tratando de Claro. crecer, de llevar mi obra a la mayor cantidad de lugares posibles en mi país y fuera de mi país y si puedo de alguna forma ser representante en cierta forma de un granito de arena de la plástica mexicana que es tan rica, pues para mí es un honor y tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Pues que así sea. Que así sea. Nos despedimos con este comentario que manda María Rosa Alcocer. Dice, increíble charla, interesantísimo poder conocer más a fondo a Jorge Hermilo. Me encantó cuando expresó que el espectador puede llegar a ser coautor con él. Felicidades y un abrazo. Hermilo, Muchísimas gracias. muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos vieron y bueno, a todos también agradecemos a todos los que nos van a ver, que también son muchos, muchos después. De hecho, la mayoría siempre lo ven ya como retransmitido para regresarle, adelantarle y bueno, hacer todo lo que quieran hacer. Eh, los invitamos el próximo martes. El próximo martes, como saben, son los martes de museos aquí en Foro 101. Estaremos en el Museo del Vino en Dolores Hidalgo con su directora Cintia Ducón, platicando acerca de este Museo del Vino en Dolores Hidalgo. Y pues nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en Foro 101. Les agradecemos mucho por estar aquí. Hermilo, nuevamente un gusto haberte tenido aquí. Buenas noches a todos. Descansen. Un gustazo para mí, muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad te agradezco mucho.